pasada en un tema y venimos tocando el tema del remanente de Israel. Entonces, cuando dicen ha desechado el Creador a su pueblo, porque ellos consideran que la iglesia reemplazó a Israel, ¿sí? Entonces ya no existe Israel, sino que existe la iglesia, y que como que majestuosamente ahora Israel se va a meter en la iglesia, o sea, como si primero hubiera existido la iglesia y Israel se fue y ahora Israel vuelve a la iglesia, considerando la iglesia, porque ese es un concepto que la gente tiene, como el sistema que Yeshua dejó. Dicen, no, es que la iglesia se fundó en Yeshua. ¿Han escuchado ese disco? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Yeshua fundó la iglesia. Yeshua fundó la iglesia. Y bueno, ¿y qué pasa en los que no están en la iglesia? Entonces, ¿qué pasó? ¿Para dónde cogieron? Juan Bautista, que no alcanzó la fundación, le cortaron el cuello, ese señor, ¿para dónde cogió? Entonces, ese disco funciona a diario también. Yeshua fundó la iglesia. Yeshua no fundó ninguna iglesia. ¿Sí? No hay como por dónde decir, sí, es que iglesia, Yeshua fundó la iglesia. Primero que toda la palabra iglesia es, en griego, ¿cómo es que es? Eclesía, ¿cierto? Eclesía, y tiene fundamentos más políticos que religiosos, creo que es por ahí. Eclesía. Realmente la palabra en hebreo, ¿cuál es? Keilah, ¿sí o no? Viene la palabra kalak, ¿qué es? Kalak, o kelak, o kalak, K-A-L-A-J, kalak. Y de ahí nace la congregación. En hebreo se utiliza la palabra congregación, la congregación de Israel. No dice la iglesia de Israel, sino la congregación de Israel. Entonces, dice así, que hemos quedado en este punto. Dice que en este tiempo ha quedado un remanente, y que es un remanente escogido por gracia, no por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, entonces estaríamos hablando de los sacrificios también. Es imposible, nosotros no fuimos escogidos por ningún sacrificio. Estamos hablando 8, ¿se acuerdan que estamos lo que vamos a leer? Que el Eterno le dio un espíritu de estupor. No dice que les dio sueño. Un espíritu, una ruach, un soplo que produjo sueño. Sueño no quiere decir que todos andan roncando. No, un sueño espiritual. ¿Y qué es un sueño espiritual? Que andan como zombies. Porque un dormido está dormido. ¿Usted le ha preguntado cosas son dormidos? Lo que está ahí como que dice, oiga, ¿dónde dejó tal cosa? No entiende, no comprende. Sus sentidos están totalmente adormecidos, los sentidos espirituales. Dice, como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, fue el creador. Ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vayan a volverle la espalda para siempre. Este salmo es un salmo que leímos y que el contexto habla de ¿quién? De Yeshua. Es decir, la revelación del Mashiach fue adormecida en una parte de Israel, no en todos. Canción número 5 de la Rocola. Ningún judío creyó en Jesús. Mentiras. Canción número 6. Todos los judíos mataron a Jesús. Mentiras. Y cuando uno les dice entonces que Él fue muerto por nuestras transgresiones, entonces la quijada les tiembla, porque no fue los judíos los que lo entregaron. ¿Quién fue el que lo entregó? Yo y usted. Usted o yo, como quiera el orden. Nosotros lo entregamos, ¿sí o no? Era nuestro sacrificio. Yo lo tenía como pagar. El Padre Eterno pagó por mí. En sí, ¿quién lo mató? El Padre Eterno. Él hizo el sacrificio. ¿O no? Que utilizó el medio de los hombres, sí, pero el sentido de muerte del Creador, ¿quién lo generó? Pues el Creador. Dice que Él lo resucitó de los muertos, Él. ¿Por qué? Porque Él mismo lo mató. Eso no hay ningún misterio en eso. Él era el Cordero, ¿qué? Claro, Cordero inmolado, ¿sí o no? Aquí Cordero te quita el pecado del mundo. Él era el Cordero. El mismo Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Lo sacrificó. ¿Por qué? Por Abraham. La antorcha viene, Abraham está dormido, lo duerme porque él sabe que él no puede pagar, entonces le toca pagar al mismo Creador. Eso es misericordia. Si tú me preguntabas qué día, o sea, yo no puedo pagar, por eso lo dormí. ¿Sí? 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Mire que no dice Israel.
¿Han tropezado los de Israel o dice el texto ha tropezado Israel? ¿Por qué? Las dos casas. De todas maneras entendemos que hay dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, que eso es otra cosa para entender esto, ¿cierto? Porque no, si no entiendo qué es la casa de Israel, la casa de Judá, yo quedo frito en las profecías, frito, totalmente perdido. Si no entiendo que por qué se divorció de la casa de Israel y por qué se casó con Judá y por qué se separa de Judá y luego se casa con Israel, ¿cierto? El Eterno está casado con Judá. La única forma de separarse es que muera ¿quién? El esposo. No muere él, muere Yeshua. La única forma que Israel vuelva a reconciliarse, ¿cómo es? Volver a reconciliarse con el esposo. Entonces, ¿qué hace? Resucita Yeshua. Deja aparte a la casa de Judá y se reconcilia entre comillas con la casa de Israel. ¿Sí? Pues es algo interesante aquí que dice en el texto número 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel? No dice, ¿ha tropezado Israel? ¿Por qué? ¿Han tropezado los de Israel? ¿O ha tropezado Israel? ¿Cómo? Los de Israel, porque la casa de Judá. Perfecto. ¿Han tropezado los de Israel? Han tropezado los de Israel. No dice que se ha tropezado Israel. No. Han tropezado los de Israel. O sea que no son todos. Vean. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera. ¿En cuántas maneras? En ninguna. Arriba empezó, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Nunca. Y lo sigue llamando como su pueblo, su pueblo, su pueblo. No dice, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? No, su pueblo. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? Dice, nunca, jamás de los jamases. Entonces ahora tenemos un lío, porque tenemos la iglesia y tenemos su pueblo. ¿Cómo hacemos los dos? Dicen, no, pues unámoslos y hacemos el Israel espiritual. ¿Dónde está esa palabra? Es que él es el Israel espiritual. ¿Dónde está en la Biblia? No existe. Ese es un tropicalismo cristiano. No, es que nosotros somos el Israel espiritual, con música y todo, ¿no? ¿Dónde está ese texto? No existe. En ninguna parte. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los goyim, a los asimilados. Esa es otra palabra que está mal colocada en la Reina Valera, como gentil. Gentil es el que está en el mundo, un asimilado. Para provocarlos ¿a qué? A celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La restauración de Judá va a ser impresionante. Ellos están alejados ahorita. ¿Sí? Ellos hablan cosas contra Mashiach. Pero cuando Moshe y Eliyahu vengan, va a reconciliar otra vez a Judá. Y entonces dice, y entonces todo Israel será salvo. Todo Israel, no dice solamente Judá. Dice, la reconciliación de Judá va a ser impresionante. ¿Por qué? Ahí lo explica. Y si sus transgresiones, por eso no hay que juzgar a los... Sí, tenemos diferencias teológicas violentas con reinos, todo ese cuento, ¿sí me entiende? Pero siguen siendo nuestros hermanos. Ellos también no nos ven a nosotros así. Pero nosotros tenemos que aprender a verlos así. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hablar en contra de nuestros hermanos? Sí, teológicamente estamos, uno está en el polo norte y nosotros estamos en el polo sur, doctrinalmente. Aprendemos de ello porque la Biblia dice que la Biblia fue encargada ¿a quién? Te pregunto, ¿quién crees que le fue encargada la Biblia? A los de Judá. ¿Sí o no? ¿Vale mucho en ser judío? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a ellos les fue encargada ¿qué cosa? La escritura. Dice, a ellos les fue encargada la escritura, no a nosotros. ¿Me ayudas con ese pasaje? Dice, ¿vale mucho ser judío? ¿Qué dice Pablo? Sí. ¿Quién está diciendo que no? Claro. Vale mucho. Entonces creo que es Romanos 3, por ahí. 3.1. Romanos 3.1. Romanos 3.1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Si alguien que nos habla, digo en mi oficina, que es el taxi,
¿sí o no? Me dicen, no, es que esos judíos son ladrones, son atracadores. Yo no le quito eso, hermano. ¿Sí me entienden? Porque nosotros también somos así. Y luchamos con áreas que son delicadas. Yo no los juzgo. ¿Me entienden? Pero está diciendo judío, cuando está hablando de judío, es un practicante, no alguien que nació, como siempre les he dicho, nació en Israel. Hace poco mostraron que israelitas usaban unas casas, por ahí están las fotos de prostitución, ¿no? En Cartagena, sí, sí, son israelitas. Yo no sé si sean practicantes o no sean practicantes, lo más seguro es que no, son israelitas. Yo no les puedo decir que son judíos, la gente dice, sí, eso Ya todos los categorizan como judíos y son israelitas. No, son israelitas, no quiere decir que sean judíos. Y no quiere decir que pertenezcan a alguna de la casa de Israel. Porque dicen no todo israelita es israelita. Es más, puede ser excluido. Un no escogido. Aún de su pueblo. Y puede el tipo estar hasta circunciso. Esa es una demostración para los que pregonan la circuncisión. Si hay muchísimos circuncisos que no son elegidos. ¿De qué sirve la circuncisión? Pablo les dijo. ¿De qué sirve la circuncisión? De nada. Es la señal del pacto, no es el pacto. Y dice que circuncidó nuestros corazones, que es una señal más que ventajosa. Dice, nosotros veníamos ya con el corazón circuncidado. Nosotros veníamos con el corazón circuncidado. No, yo diría más bien que nosotros tenemos un aneshamot que viene, utilizando la palabra corazón figurativamente, ¿cierto? Hablando de corazón, que corazón no es corazón sino aneshamot, ¿cierto? Nosotros tenemos un aneshamot que viene apagada, que viene con algo que se llama un hombre viciado. Ayúdenme con un texto, Cevito. Dice, hombre viciado. Dice viciado, dice Colosenses. Que alguna vez dije que esa circuncisión es el hombre viciado. ¿Cómo es? Colosenses 2:11. Ese, por favor, gracias. Es para la pregunta de Wendy que me parece interesante. Y vosotros estáis completos en él. Ese sí que es interesante. ¿Cómo dice la escritura que estoy? Completo. Estoy completo. La escritura dice que yo estoy completo en él. O sea, no tengo un pedazo de cabeza por fuera de él. No, estoy completo en él. O sea, no me falta nada, no me falta que nadie me empuje. No es que a usted le falta guardar 500 chavas más para que lo puedan meter. No, estoy completo en él. ¿Sí? ¿Qué más? Y vosotros estáis completos en él, sí, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En él también, aparte de otras cosas, en él también fui circuncidado. No he hecho una circuncisión ¿con qué? No hecha a mano. Ah, correcto. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. ¿Cuándo entonces? En el momento que la neshama se enciende, ¿cierto? Por algún mecanismo. Cuando nazco de lo alto, como le dijo a Nicodemo, en ese momento soy circuncidado en el corazón. O sea, mi neshama recibe luz. Y el hombre viciado, ¿qué es circuncisión, muchachos? Es quitar ¿sí o no? Aquí está el pene y está el prepucio, sí, el glande, está el cuerito, ¿sí o no? Ese cuerito sacan y lo cortan, ¿sí o no? Está diciendo que eso mismo estaba en nuestra nechamot. O sea, un hombre viciado y que estaba todo el tiempo ahí. Uno les comento, ¿no? Ya que soy hombre, uno baja el cuerito y él no se puede bajar del todo. ¿Por qué? Porque está tieso a ese cuerito. ¿Entiendes? Uno baja el escroto y lo baja y él no baja más. Para que él baje todo, tiene que ¿qué? Cortarlo y ¡pam! Se lo baja todo. Mientras tanto, él está ¿qué? Vuelve y se sube, solito, lo jala. Es decir, es esclavo de ese cuerito. Él no puede bajar mientras que el cuerito no lo quite. Vuelve y leer. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Vuelve a leer. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Sí. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. ¿Qué hizo entonces? El hombre, yo era esclavo del pecado. ¿Qué hizo? Cuando se encendió en el chamón, ese se produjo ¿qué? Una ruptura. ¿Entre qué cosa? El hombre viciado, el que yo no podía cambiar.
estaba ahí. Entonces, ¿ahora qué? Se produjo una circuncisión. Ese cuerito, se despega. Bueno, alguna vez hice esa simbología, que Yeshua se veía como ese pedacito de cuero. Un corazón, ok. Sí, el glande, ¿cierto? Nos compara la circuncisión porque el glande del hombre se parece como un corazón. Y está sujeto a ese pedacito de carne, entonces toca cortarlo. Eso es lo que tenemos nosotros. Haga de cuenta que el glande es nuestra Neshamot. Y lo corta, entonces se queda libre. ¿Me entienden? Pero el glande sigue siendo el glande. Y el pecado sigue siendo pecado. Lo que pasa es que ahora no estamos esclavos del pecado. Entonces dice que esa fue la circuncisión que él hizo, ¿dónde? Cuando mi Neshamot se encendió. Yo creé un tipo viciado, ¿cómo? Mentiroso, lujurioso, drogadicto, alcohólico, de todas las formas. Yo estaba sujeto a ese hombre. Cuando mi Neshamot se prende, ¡tac!, me desprendo. Y empieza una transformación. No, tampoco es que el tipo salió y se fue y yo ahora soy santo. No, eso es complicado. Dice, revestidos del nuevo hombre, el cual está hecho conforme a la altura de Yeshua. No dice altura, dice el cual está hecho conforme a su imagen o algo así. ¿Sí? Sí. 3.1. ¿Qué ventaja? Romanos 3.1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Voy a hacer una pregunta, ¿sí o no? Alguien me dijo alguna vez, es que usted es judaizante, usted se cree judío. Dije, bueno, le voy a decir que no, pero me demoro menos por este lado. Si yo soy judío, ¿tiene alguna ventaja ser judío? No, si ellos mataron a Jesús, ellos llegaron a Cristo. Dije, bueno, le va a dar el beneficio del inventario. Dice Pablo, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Pregunta. Sí. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo. Shaul, ¿cómo empieza el 2? Mucho. Pare. Léelo por favor continuo, 3.1 y párase mucho. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Ahí. ¿Tiene alguna ventaja ser judío? ¿Tiene alguna ventaja ser circunciso en cuanto a judío? Porque el contexto es judío, no gentil. ¿Qué dice? Mucho. ¿Tiene alguna ventaja? Dice, mucho. Entonces yo le dije al tipo, ¿sabe qué tiene ser judío? Tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Léelo. Mucho, en todas maneras. ¿En cuántas? Todas. Todas. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Lindo. Porque la escritura, nosotros creemos que le fue encargada a Lutero y a Calvino. O a los gringos. O a este man, a Casidoro Reina Valera. O a la Nueva Jerusalén. No. Cuando está hablando aquí de la escritura, no está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando de quién? Del Tanakh. Porque aquí no se ha escrito entonces el Nuevo Testamento. Está hablando del Tanakh. ¿A quién le fue encargado el Tanakh? Gracias al Creador, siempre he dicho, gracias al Creador, a los Yehudim, y no a nosotros. Porque nosotros hubiéramos hecho bodoques, hubiéramos vendido barquitos con el Salmo 43, le hubiéramos puesto luces por todo lado, a la orden que le tengo el Salmo 91 con perlitas, todas esas bobadas. La casa de Israel tiene esa tendencia, tenemos esa tendencia. Entonces nosotros tenemos a los judíos que son meticulosos. Por eso los escribas en su mayoría que eran judíos, porque son meticulosos. La coma donde va, el punto en el punto donde va, todo donde va, para que no se cambiara ningún texto. Cuando uno ve estas cosas, uno le dice, uy, no, pero es que eso es muy leguleyo. Digo, pero es que si usted salta una coma a un punto, no que usted cambia todo el texto. Si usted cambia el texto, ¿cambia qué? El capítulo. Si cambia el capítulo, cambia el libro. Y si cambia el libro, cambia la Biblia. Entonces todos nos fregamos. Para nosotros un punto, una coma es de vida o muerte. Y hoy no se estudia de esa forma. Yo estaba escuchando por ahí, alguien decía, es un complique que hoy que se encuentren escribas en Israel. No los hay. Un rap decía que le pasaron un escrito de un escriba hace poco y uno sostenía cualquier cantidad de errores. Tocó devolvérselo. Se le olvidaron las minucias, los puntos, las comas, las mayúsculas, minúsculas, yo qué sé, se le olvidó todo. Pues nosotros somos de corte fariseo. ¿Por qué? Porque estudiamos así, leemos así. Una palabra para nosotros es vida, un verbo para nosotros es vida. No nos podemos alegóricamente pasar derecho. ¿Sí o no? Dice, termino ahí.
mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada el Tanakh. Les ha sido confiado el Tanakh. ¿A quién? ¿A los gentiles? ¿A los goyim? No. El verbo está en presente. Les ha sido confiado. No dice que les fue confiado. No les ha sido confiado. Por eso, este es uno de los textos que me llevó a estudiar con ellos. Porque esos manes, si les ha sido confiada la escritura, pues los tipos deben saber algo más que yo. Para empezar, saben hebreo. Yo no sé. Es la verdad. No es lo mismo el sea y el crear en hebreo. En griego pareciese lo mismo, en hebreo no. Entonces toca recurrirme a los tipos. A ellos al fin y al cabo les tradujeron, tienen los textos traducidos en hebreo, ¿sí o no? No conozco que la Casa de Israel haya traducido un texto en hebreo, no lo conozco. Y si lo hacen de una forma muy regular. Vale, sigamos. Romanos 11. Dice entonces, vale mucho ser judío, dice vale mucho, ha desechado Dios a su pueblo, dice en ninguna manera, texto 11.1, paso al 11.1, digo pues han tropezado los de Israel, no dice toda la casa de Israel, para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los goyim, a los gentiles, para provocarlos a celos. Continúo con entonces, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Quién? En la casa de Judá. Porque vosotros hablo, ¿a quién? ¿Vosotros quién? Goyim, gentiles. Por cuanto yo soy emisario a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos, ¿a quién? A los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Él está hablando como una forma cariñosa, afectiva. Como yo, ¿cuánto no haría yo, por ejemplo, que mi familia entendiera eso de las raíces hebreas? Entonces uno dice, ¿cuánto diera yo para que mis familiares conocieran sus raíces? Va a ser un poquito complicado, pero bueno, queremos que el Eterno, si decide, pues les revelará. Dice, ¿cuánto daría yo por los que de mi sangre? ¿Sí o no? Y hacer salvos de alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son ¿quién? Las ramas. 16. Si las primicias son santas, ¿a qué primicias se está refiriendo? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Quiénes fueron los primeros que Yeshua HaMashiach presentó como primicias? ¿De dónde eran? ¿Cómo? Judíos, ¿no? Judíos. La escritura dice, vosotros sois las primicias, ¿no? Ayúdenme con el texto. Continúo mientras que Juan Pablo lo encuentra. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, es decir, todo el pueblo judío que después va a ser restaurado. Y si la raíz es santa, ¿también qué? Lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas, dice algunas, no todas, si algunas de las ramas fueron desgajadas, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Con estos 15, 26. ¿Qué dice? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Exacto, Cristo las primicias. ¿Y qué pasa? Luego los que son de Cristo Sí, en su venida. eso es diferente. Cristo las primicias, ¿cuáles fueron sus primicias? 1 Corintios 15. Los que resucitaron el día que se murió. Correcto, los que no resucitaron, revivieron. Dicen que los ¿cómo se llama eso? Los cementerios, los sepulcros se abrieron. Pero esos que se abrieron, ya lo sabemos, ellos no recibieron el nuevo cuerpo. Ellos le pasó lo mismo de Lázaro, que no fue que resucitaron, porque si se resucitaron, pues Lázaro está por aquí. Porque el nuevo cuerpo no envejece. Entonces, si Lázaro resucitó, recibió el nuevo cuerpo. No, él recibió aliento, insuflo de vida nuevamente. Como una especie que llaman catalepsia, yo que sé, catalapso, algo así. Eso. Esas fueron las primicias que él presentó. Dice, y todos los que presentó como primicias, ¿quiénes eran? Judíos. Dice, ellos las primicias son santas, la masa también no es santa. Sigo. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa,
¿Ese qué tipo de sacrificio es? ¿El que se ofrece en masa? Que se ofrece una harina con aceite. Minja. ¿Qué más? Sí, solo vegetales. ¿Cómo? Solo vegetales. ¿Cierto? Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas, no todas, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, y esa era la tarea. ¿Qué es un olivo silvestre? El olivo silvestre es aquel que está cultivado no en un cultivo, sino que se dio en un desierto, en un campo. No, es que en cualquier lado Cualquier cultivado. Eso no es como las riberas de un río. Que se- Que no, que yo tengo un cultivo y que se dio por fuera. ¿Sí? ¿Algo así? Pues dice, Sí. uno de los ejemplos más representativos del Sí, paisaje que del creció de sur manera de la natural. península. Es natural. Que es algo natural. Ahí es lo Pero que está cuando fuera, ahí sobre es todo lo que está que fuera. yo le digo. Que está Por eso fuera. es silvestre, por Que eso. crece en el campo o la selva de manera natural sin intervención humana. Ese. Entonces, dice que nosotros éramos unos olivos, ¿dónde? Fuera. Pero no dejamos de ser, ¿qué? Olivos. Escúchenme, somos olivos y nunca dejamos de ser olivos. Y ahí viene entonces el injerto. Dice que fuimos, no en lugar de ellas, sino entre ellas. En la nueva versión internacional dice así. Dice, En la nueva versión internacional dice. Espera. Dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injerta las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. dice, en la Reina Valera lo pone pésimamente, porque parece que hubiera sacado al A pueblo un judío y desplazado. que nos colocó a nosotros. No, no, no. Dice que fuimos entre ellas, no en lugar de ellas. Eso es diferentísimo. Entre ellas, no en lugar de ellas. Entonces aquí es donde viene ese, sí, los judíos fueron desechados, los judíos no sé qué, no, es diferente la partícula. Dice que como olivo silvestre, que fuimos allá, estábamos allá, afuera, allá, pero olivo, fuimos colocados acá, entre las ramas, donde la raíz es ¿qué? Santa, Los patriarcas. los patriarcas, y la savia, lo que fluye, ¿sí o no? Lo que hace que tenga vida. ¿Qué es lo que hace que fluya? ¿Qué es lo que hace que tenga vida? La Torah. La raíz de los patriarcas de Yoshua. Es que eso lo vimos que la raíz del trono, la raíz de Isaí. Es que es donde la raíz de Isaí, no Isaí, la raíz de Isaí. Sí, porque dice ahí la raíz de la raíz. Exacto. Aquí en lugar no es entre ellas. Sí, es entre ellas. Eso tiene que estar colocado en sus Biblias. Entre ellas. Sí. Y miren lo interesante. Ya ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, ¿sí ve que es que nosotros fuimos metidos en Israel y no es que Israel se va a meter a la iglesia? No hay nada absurdo. Dice que Israel está quietico ahí. Y que nosotros fuimos, ¿qué? Injertados, no al contrario. Israel no se mueve, Israel está ahí. Nosotros fuimos injertados. Dice, ahora sois participante de la rica savia. Dice, pues si algunas de las ramas, algunas, fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, ¿qué cosa? Contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no te sustentas, no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Vamos a leerlo despacio. Y vamos a necesitar otra versión. Saben ustedes que que Nehemías mandó, aunque en la Torah no dice olivo silvestre, Nehemías cuando celebró la fiesta de Sukkot, no sé si se acuerdan, ¿se acuerdan? Que Nehemías mandó celebrar la fiesta de Sukkot, dentro de la traducción dice que él mandó traer olivos silvestres.
Esdras. No, Nehemías 8:15. Nehemías. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de comercio y de todo lo que Vale. para hacer tabernáculos. Para hacer sí. Sí, Para correcto. hacer tabernáculos. Reina Valera Adventista. Dice, no te jactes contra las ramas, si te jactas, no, espera, dice, si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No te jactes. Dice, no te jactes contra las ramas. ¿Sí? Romanos 11:18. ¿Cierto? ¿Qué cree que es jactarse? Pues como creerse mal, ¿no? Ay, no. ¿Cómo? Como creerse mal. No te jactes. Dice, regocijarse por encima de O sea, por algo desaforado. Katakauhaumai. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, ¿cierto? Sabe que no sustenta, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti te sustenta. A ver la pechita. No hagas alarde de ello para con las ramas. Pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. ¿Cierto? Hay un texto, ayúdeme, dice, estabais sin Dios en otro, sin Dios, sin ciudadanía y sin los pactos. Efesios 2. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Muy bueno, ¿qué versión es esa? La nueva versión internacional. Léelo, por favor. 2:12 en Efesios. Ya, espera. Léelo, Jessica. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. O sea que yo no, por lo que el Creador nos ha dado, yo no me puedo jactar como judíos. ¿Sí o no? Tenemos alguna revelación. Perfecto. Dios nos ha dado cosas, inteligencia, sabiduría, en cuanto a la Torah también. Gracias a ellos conocemos la Torah. Y el Eterno nos ha dado más cositas con respecto a la Torah. Y si no te jactes contra ellos. ¿Por qué? Porque no me voy a jactar de ellos. Porque yo no soy el todo del árbol, sino que la raíz es la que me sustenta. Y ellos son las raíces. Y esa es nuestra raíz. Yo no puedo sustentar la raíz me sustenta a mí. ¿Cierto? Por eso que éramos el otro texto. Efesios, ¿qué? 2:12. ¿Qué dice, perdón? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el A mí me encanta ese pasaje. ¿Y sabe por qué me encanta el pasaje? Porque dice, pues, yo me puse a pensar un día, yo estaba sin Dios. O sea que yo iba a la iglesia, digamos el nacimiento de nuevo. Hoy entendí el nacimiento de nuevo y mi injerto. Pero estaba sin Dios. Sin embargo, yo iba a una iglesia católica, un tal Jesús me señalaba, ¿cierto? Y la Biblia dice que yo estaba sin Dios. Me parece genial eso. Que yo iba a una iglesia y estaba sin Dios. Léelo, ¿verdad? Un poquito más despacio. En aquel tiempo Sí. estabais sin Mashiach, Sí. alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De dónde estaba yo alejado? De la ciudadanía de Israel. Y la gente le dice, entonces ¿usted por qué se hace israelita? Es que Shaul lo dice. ¿Sí o no? Estaba sin la ciudadanía. ¿Ahora qué? Ahora soy ciudadano. ¿De quién? De Israel. Estaba sin ciudadanía. Léelo, por favor. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel Imagínense. y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Sin esperanza y sin heroína en este mundo. Ahora, creo que empieza el texto enseguida, ahora, ¿no? Pero ahora qué pena. Pero ahora en Mashiach, Sí. vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Estábamos, ¿qué? Lejos, ¿sí o no?
Y si tú miras en el texto anterior, lo único que trata de lejos y cerca es la ciudadanía de Israel, de los pactos. ¿Sí me van a entender? Ahora, antes estaba que sin el Creador, y ahora dice que ha sido hecho cercano a la ciudadanía. No dice sin Mashiach. Sin Mashiach. ¿Qué más? ¿Sin Dios en este mundo? No, sin Dios, dice. Y sin Dios en el mundo. Claro. Sin Dios. Sí, esperanza. Sin esperanza. Pero ahora que te dice, pero tú puedes haber ido a una iglesia, tú puedes ir a una iglesia y ahora estás sin Dios. ¿Tenaz? Dice, ahora he sido cercanos. Dice, ajenos a los pactos. Ahora entendemos los pactos. Sigamos en Romanos 11 y 18. No te jactes, o sea, no se crea más que las demás ramas. Porque tú no eres el que sustenta la raíz te sustenta a ti. O sea, no se crea del otro mundo. ¿Por qué? Porque usted no le da vida a ese árbol. A usted le dan vida cuando lo injertan. O sea, Pues, básicamente está diciendo que usted y los judíos están al mismo nivel. lo mismo. Lo mismo. Al mismo nivel. Sí. Y ni, sí, coloca que uno no se jacte porque en teoría usted lo entiende, pero los judíos no. Entonces sí que usted no se jacte. Sí. Yo no Ellos entiendo se lo que... jactan por otra cosa. O sea, ellos se jactan en otro sentido, pero usted se podría jactar en cuanto usted dice, no, los judíos no entienden a Yeshua, mientras yo sí. Está hablando como en ese sentido, no entender a Yeshua. Ellos se pueden jactar por otra cosa. Sí, sí, No sí. interesa, no es el tema, no es el tema del Mm. texto. Pero dice usted no se jacte, pero ¿en qué no se jacte? Y que usted conoce a Yeshua. Sí. Dice, Que ellos nunca se van de la ciudadanía de Israel, ellos siempre estaban ahí. correcto. Sí, es como dijo. Aunque dice que unas ramas fueron ¿qué? Desgajadas. Algunas fueron desgajadas. Sí, es como el hijo mayor en la Sí, así versión del como hijo las pródigo. injertó, así el mismo que las injertó las puede cortar. Sí, ahí va a decir eso, ahí te va a decir eso. Que el hijo mayor dice, yo nunca me he ido de tu lado. Esos son los judíos, ellos nunca se han ido. Pues yo sé que no todos. Pero algunos nunca se han ido de la presencia, del lado de Dios. Digamos, A sus escogidos, porque entre simbólicamente. judíos también hay escogidos Sí, y ellos son claro, escogidos. sí. Y escogidos también por obras. Sí, Pero de todas O sea, no- formas ellos entrarán primero por la puerta. ¿Cierto? Entonces no te jactes contra ellos, o hacia ellos, más bien. ¿Por qué? Lo mismo. Dentro de ellos hay escogidos y hay elegidos. Sí. Sigamos. Sí, discúlpenme. Sí hay la diferencia de entender la elección por el lado de la salvación, porque ustedes le van a salir con este cuento chino. Los judíos se van a pudrir en el infierno porque ellos no creen en Jesucristo. Eso lo dicen a uno. ¿O no me escuchaste disquito? También lo he escuchado. No, solo los judíos se van para el infierno. Porque le dicen a uno, ¿y si no creyeron en Jesús? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no tienen al Mashiach? Y yo le dije alguna vez, un niño de 4 meses tiene al Mesías. No. Y entonces, no es que se salve porque es niño, es que ni siquiera niño es, mi amigo. ¿Sí? Dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué dice? Dice que no te ensoberbezcas. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que es lo que tengo que hacer. Teme. No me puedo llenar yo de una soberbia ahora, de ningún punto de vista. ¿Qué es temer? Ese temer. ¿Qué es el temor? Temor no es miedo, temor es el principio de la sabiduría. El temor de Hashem, no es el temor a Hashem. El temor de Hashem, no el temor a Hashem. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco ¿qué? Te perdonan. Mira pues la bondad y la severidad del Creador. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad ¿para quién? Para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aquí vamos a mirar algo interesante. Si cortado es igual, quiere el infierno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué significa la palabra cortado? Muerto. Muerto.
No quiere decir que pierda mi salvación, no, sino que prontamente tagaré. ¿Cierto? Dice, hay otro texto donde dice cortados, fueron cortados. Hay unos que ya duermen. Pues todos los que no entraron a la tierra de Israel fueron cortados. Cortados. ¿Dejaron de ser israelitas? No. ¿Eran tan soberbios como nosotros? Igual. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia del corazón de Coré de muchos de nosotros? Ninguno. La misma. Porque si el Creador no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. No está hablando de perdonar o no perdonar en cuanto a salvación, ¿se me entiende? Sino a disciplina y castigo. No, entiéndame, no está hablando en cuanto a salvación, porque este texto lo toma como salvación y el contexto no está hablando en ningún lado de salvación, está hablando de injertos. Porque si Elohim no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de los creados, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también, ¿qué cosa? Serás cortado, tácate. Pues es lo que, si los judíos tienen la posibilidad de ser cortados y endurecidos, ¿por qué yo no? ¿Sí? Claro. ¿Cuál es Aún el siendo creador? conocedor. Aún siendo conocedor, el creador puede llegar a endurecernos a nosotros, a cualquiera de los que estamos aquí sentados, si a él le place. O cortar. En cualquier momento endurece nuestro corazón y nos coge como a balón viejo. Hay un momento que dice, no te revelo más, no te enseño más, vamos a entrar en un momento duro. ¿Sí? De enseñanza profunda. Y si aún ellos si no permanecieran en el perdón, pues de otra manera tú también, ¿qué? Serás cortado. ¿Sí, señor? Ahí son esos injertos que son desgajados de la nación. No. ¿Cómo es la cuestión? ¿Son cortados de la nación? Sí. Desgajados. Una cosa es desgajado, otra cosa cortado. Pero la palabra no es cortado, es desgajado. Desgajado. Son desgajados de la nación. Sí, porque nunca fueron de la nación. Entonces, ¿por qué estaban en el injerto? No importa. Es que está hablando, es que la nación se compone de escogidos. Sí. ¿Sí o no? Y pareciese que, por ejemplo, Por eso me pregunta si Sí. son escogidos todos los que están en en Israel, Pero todo el pasaje está hablando a los judíos, ¿no? está diciendo que fue cortado, que fue desgajado. ¿O qué es Sí, cortado? sí, cortado. Cortado es muerto. Y desgajado Sí. es que lo desechó. desgajado ¿O qué? Que lo sacó, que Sí. lo quita, lo desgaja. lo quitan. Sí, desgaja. Y yo fui colocado en lugar de ellas, entre ellas. Esos que fueron desgajados. Y no está hablando solamente de la casa de Judá, porque no solamente va a ser de la casa de Judá. A la casa de Israel. Sí, sí. Esos que fueron desgajados son fuera de la nación, o sea, son cortados fuera de la nación, son cortados de la nación, dejarían de ser libres. Sí, son- ¿Cortado en qué sentido? Es lo que preguntaba Juan. No, No diferencia el Este desgajado es uno y listo. cortado. Sí. Tiene sus. El Eterno coge, lo desgaja y lo bota. Si estaba en el olivo, yo doy por entendido que era Israel. Al él desgajarlo y soltarlo, bueno, se queda. Eso hay que. no. ¿Qué es acción que genera? Espera, un momentico, porque hay una palabra que nos ayuda ahí y así te puedo hacer entender. Es su restauración. Leal. ¿15? 14 y 15. ¿Cuál es el 13? Vale. Porque vosotros hablo, gentiles, por Mm. cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión, sino vida de entre los muertos? ¿Entendí una pregunta? ¿Qué palabra hay? ¿Qué Si será su exclusión es qué cosa. La reconciliación del mundo. Sí, y el mundo está hablando de todo el mundo, ¿no? No todo- Hablando de Israel. Exacto, el mundo. ¿Qué será su admisión? ¿Qué será qué? Su admisión. Ah, bueno, entonces une las dos cositas. Vuélvele lo así bien. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vuélvele, por favor. Que si su exclusión es la reconciliación del mundo, Mm.
¿qué será su admisión si no hubiera de entre Si los yo lo muertos? leo rápidamente, por ejemplo, eso, y el 17 lee, utiliza un término que es fuerte, pero arriba está hablando de exclusión, y dice que esos mismos excluidos, ¿qué van a hacer? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, Ahí, ¿qué empieza? ¿Qué será su admisión? Entonces, ¿de qué estaría hablando? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. Sí, lo que pasa es que esa exclusión abajo lo coloca con un término fuerte. Mira y verá. Pero es que la exclusión no se la siente, esa es la exclusión, es el rechazo de que le hicieron a Yeshua, ¿no? Que él fue excluido, digamos, eso generó la muerte, y gracias a esa muerte, No, él no fue excluido. Espera. sí, excluido, no, rechazado, ¿no? Él no fue Sí, no, eso, digamos así que, ¿quién endureció? ¿Quién sacó esas ramas? Primero que todo. ¿Quién sacó? Sí, en todo el contexto que estamos hablando. Si las premisas dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, no fue que ellos se desgajaron. Pues el único que fue desgajar la rama Ahí está el creador, ¿cierto? Dice que fueron excluidas. Dice, ¿cómo será su admisión? Porque cuando digo que está excluida, como que me imagino, pues, a Lubavisa, el infierno, dándole vueltas. No, dice, fue su exclusión, ¿cómo será, qué cosa? Su admisión. Pero, entonces, ¿Los excluyó y los va a admitir otra vez? pero ese versículo 15 no está hablando de Yeshua. No, hasta no puede No. la jugada. No entiendo. Sí. Yo estoy hablando de Judea, No, léelo tranquilo otra vez. Por eso habla de desgajar y no de cortar. Porque Eso. desgajar puede decir que queda ahí Eso yo les chirriendo. decía una diferencia entre desgajar y cortar. Cortar es, pues, murió. Si yo me jacto, a ver, palabras más, palabras menos. Si yo me jacto contra el judío, yo corro el peligro de ser de que me mate. Exacto, no he dejado, ser muerto, me muero, ¿sí me entiendes? Si yo busco voz en trueno, que yo soy Mashiach y que yo ahora soy israelita y que ellos son unos pobres babosos, ¿qué ocurre? Yo corro el peligro de que me maten. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En eso estamos de acuerdo. Eso es muy diferente al concepto teológico de que Judá fue sacado, porque Judá no es todo el olivo tampoco. Sí, es como también en el caso de aquella época de Yeshua lo mismo. Si los judíos, por ejemplo, se ponían y diciendo, pero ¿por qué los gentiles tienen que aprender la Torah? Lo mismo, corrían el riesgo de ser endurecidos porque se ensoberbecían de lo que sabían. ¿Sí? Están al mismo nivel. Pues dice, si a las ramas originales no las perdonó por ensoberbecerse, mucho menos nosotros. Exacto. Ellos se ensorbecieron, claro, y hasta el día de hoy, perdóname. Y por eso están endurecidos también. Porque sacan pecho, porque saben Torah. Y saben, claro que saben. Y saben muchísimo, muchísimo. Toca es escucharles y aprenderles. Toca es escudriñarlo y retener lo bueno. Pero que saben muchísimo. Pero no me puedo jactar contra ellos porque corre peligro de que me corten. De que me maten. No que me saquen del olivo. No. De que me jacten, de que me maten. Sí, entonces toca con cuidado con ellos. Toca darle todos estos textos. ¿Sí? Toca con cuidado con el pueblo judío. Cuidado porque el Eterno los ha endurecido. Ojo con eso. El Eterno los ha endurecido para que nosotros fuésemos injertados. Y eso es delicado, porque Él mismo hizo eso. Y vaya el Creador, ¿cómo más va a lidiar con el pueblo judío de aquí en adelante? Vaya a saber, ¿no? ¿Qué más se va a terminar? ¿Sí? Complicado. ¿Para qué? Para que nosotros, quien lo creyera, nosotros hoy tuviéramos acceso a la Torah. Fue el método que él utilizó. Por eso yo no puedo llegar de a sopas a primeras decir que los judíos son los asesinos de Jesús. Eso hay que sacárselo a la gente de la boca. Usted no sabe lo que se está metiendo, ni sabe ni se imagina en lo que se está metiendo. Delicadísimo ese tema, porque ellos fueron endurecidos para que nosotros entendamos esto. ¿Sí? Y tenemos graves problemas teológicos con ellos, no personales, que lo personal tiene que encontrar, teológicos. Dice, porque si Elohim no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No está hablando del infierno, está hablando que corre peligro. ¿Qué cosa? Que me corre. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente
para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán ¿qué? Injertados. Si no permanecen, serán ¿qué? Injertados. Pues poderoso es el Creador, ¿para qué? Para volverlos a injertar. Impresionante, ¿sí o no? Él los sacó y Él es el único que ¿qué puede hacer? Meterlos. Porque si tú fuiste cortado de que el por naturaleza es olivo silvestre, ahí se está refiriendo entonces a quién. Vuelvo, ojo con eso. 23 y 24. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es el Creador para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que el por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Complicado. Hay que verlo despacio. Porque aquí vamos a ver algo interesante, sobre todo en el 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán ¿qué? Injertados. Pues poderoso es el Creador para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿cómo así? Sí, a lo que pertenecíamos antes de ser injertados. Y dice que fui cortado de edad. Sí. O sea que no todo el olivo silvestre fue injertado. ¿Me estás haciendo entender? ¿Y cuántos descendientes habrán de las 12 tribus? Millones, y no todos son pues puestos como restaurados, mejor dicho. No todos son restaurados, pues. Yo pertenecía a un olivo silvestre, ¿cierto? De ese olivo silvestre que hicieron, Cortaron cosas. cortaron. Y esas ramas fueron ¿qué? Colocadas entre las otras ramas. Pero aquí se quedó. No fue todo el olivo silvestre que fue colocado, metido allá. Porque dice que fui como rama, fui metido entre, como rama, no como olivo, como un todo fue metido ahí. O sea que aquí había una casa de Israel, compuesto por 10 tribus, y no todos ellos que eran creyentes. Desde esa famosa casa de Israel, ¿qué hizo? Cortó unas ramas y las metió en el olivo original. Sacó, endureció ¿a quién? A los judíos, para meternos entre, bueno, judíos en el aspecto, no que todos los judíos estén endurecidos, ¿no? Porque ya hemos visto que hay millares de judíos que creyeron. Entonces, mira pues, leo el 23 y 24, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ¿qué? Injertados. Las ramas judías que fueron sacadas, la casa de Judá que fueron sacados, que fueron endurecidos, ¿sí? Fueron endurecidos. ¿Para qué? Para que de un olivo silvestre que llamaba casa de Israel sacaran unas ramas y me colocaran en el olivo. Leamos. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderosos Elohim para volverlos a injertar. Es que no puedo ser tampoco pues tan literal, porque bueno, los desgajos y donde quedaron en el aire, entonces se van a morir, yo qué sé. No, dice que el mismo poderoso es quedado para volverlos a injertar, para volverlos a meter. Dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos, para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y esa palabra es la que vamos a mirar más, y contra naturaleza fuiste injertado. ¿Cómo así? Pues yo entiendo, Nelson, que ese buen olivo es un olivo diferente a ese olivo silvestre, el cual fue cortado. De manera que obviamente es contra naturaleza. Si usted, por ejemplo, corta X ramo y la mete en otro olivo que no es su propio olivo, ¿me hago entender? No, Pero sí, yo tengo una no, pregunta. Sí son, o sea, son
dos, es uno del cual fueron desgajados, quedaron en un punto y volvieron a ser injertados en ese mismo, ¿no? ¿Cómo así? Porque ahí No te entendí. Es decir, hablamos solo de un olivo. Ese olivo fueron unos cortados, Aquí no hay un olivo, aquí yo fueron veo unos dos. desgajados. Yo veo dos olivos ahí. Sí, es lo que yo digo. O sea, yo veo el silvestre, ¿cierto? Sí. El que miramos hace 1 hora y media. Ajá. ¿Vale? Sí. Ese es el olivo silvestre. ¿Y el otro olivo es qué? El olivo natural. Ok. Natural. ¿Cómo así? Sí, Silvestre y natural. No, buen olivo. Bueno, olivo. Tú acabas de decir que es natural. No, porque es natural. No, yo dije buen Es que olivo. por eso y Ah, olivo ya. natural, silvestre. Natural es silvestre. O sea, Bueno. el olivo silvestre es uno y el olivo Ajá, bueno y es el buen otro. olivo. El bueno no puede ser natural. Porque si no salía silvestre. Por eso es contra la naturaleza. En el buen olivo sí. O sea, estamos hablando de olivo silvestre y olivo bueno. Ujú. Ya. El olivo silvestre. Entonces, ahora sí te escucho. Después del olivo silvestre y el olivo. Que yo digo que es contra naturaleza porque la lógica, digámoslo así, indicaría que si usted corta X ramita, pues la injerta en su mismo olivo. Pero aquí estamos hablando que va a ser injertada en otro olivo. Vale, en esta traducción. No, está. Ahí va bien. Eso iría en contra de la Torah. No. No. Vamos De a la olivos. naturaleza. No, de la Torah cuando naturaleza. dice que Injertos, no puede pero- injertar. No, pero de especies diferentes. Olivo y abedul, olivo y otro tipo de árbol. Dice, y también ellos, 24, vale, léelo en la traducción, otra traducción. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, dice olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Ellos siempre permanecieron ahí, ¿sí o no? Siempre permanecieron ahí. Nosotros nos apartamos. De ahí se montó el olivo silvestre, ¿cierto? Y eso es lo que tú dices ahorita. Esa es una rama natural. Nosotros somos ¿qué? Un injerto. No sé si el valor, que sea de más valor, ser una rama natural o ser un injerto. Por favor, en agricultura, ahorita me dicen, no, todo es una salvación. Claramente natural. ¿Cierto? Tiene más Sí. valor desde el punto de vista, no sé, Claro, particularidades sí, es químicas. ¿no? Natural, claro, natural es todo el otro, usted lo puso y suelo de tener una cantidad de cosas que no sabemos la procedencia de la semilla, no sabemos muchas cosas. O sea, Muchos químicos tienen que echarle para que crezca algo cultivado, algo pues lo natural es. algo injertado. Ujú. ¿Cierto? Al natural funciona más rapidito, supongo yo. ¿Qué pasa con una rama natural? Tiene mejores propiedades, fluye Sí, más claro, la nutrición. crece Es más natural al fin y fácil, al cabo. crece más fácil, o sea, como la composición química es muchísimo mejor para el que la vaya a consumir o algo. Crece contra toda, o sea, puede caerle maleza, lo que sea, pero crece y es mucho más robusto y más fuerte. Y el injerto. ¿Qué pasa con el injerto? No es tan, no es fuerte. Es un cuento. No, como si no es un Es un cuento, o sea, es para lidiarlo, para levantarlo, para que se Cuidarlo. pegue ahí, para echarle... Sí, no crece tan fuerte porque igual si lo meten injertado, o sea, la raíz no va a estar tan profunda y no, o sea, puede que cree que su crecimiento esté como más, como limitado. Sí, exacto. Y puede atacarlo más, no sé, la maleza y cosas así, puede que no sea tan fácil. El crecimiento de él puede morir más. Porque me imagino que su ADN, el que tenía al otro lado, pues difieren muchas cosas del que se está colocando, aunque ambas son papa. Exactamente. ¿Cierto? Entonces dice, bueno, este piecito, no sé cómo se llamará eso. Sí, los pies. Supongo que ese trae cierto vínculo de ADN con con esa papa. Exacto. Entonces, además que fue trae hasta desarrollado en comportamiento. otro lado. Exacto, y además que fue desarrollado en otro lado bajo otras condiciones totalmente diferentes, otras composiciones del suelo muy diferentes a las composiciones del suelo de este suelo. Entonces, ¿te imaginas tú meter eso? Que puede venir hasta viciado, te das cuenta, meterlo al original. Yo creo que el original también se molesta, ¿cierto? Entonces, miren todo lo que pasó con nosotros. Entonces, venimos y metimos el piecito de papa, lo metimos ahí. Este piecito de papa trae un comportamiento diferente al silvestre. Y además yo veo el silvestre como algo muy burdo, ¿sí? Como el término que dijiste. O sea, algo muy tenaz, ¿sí? Que no tiene ese cuidado, ¿sí? Que no tiene que lo están adoptando, que lo están
echándole por el lado, que no hay, como dice aquí, que no tiene injerencia humana, sino que está a la loca. Pero es más fuerte. El silvestre, claro. Pero cuando tú lo metes a este, ¿qué ocurre? Ah, no, ya no es tan fuerte, ya ahí cae y no hay forma de que, pues puede que pegue al piso, pues no sé cómo se diga eso. Sí. Puede que se pegue, sí que pegue, pero no es tan fuerte como el otro, porque el otro sí va a dar y te va a dar mucha cosecha. No, y volvemos a un punto. Digamos que ese olivo está bien cuidadito, el original, la papa está bien cuidada. Un olivo de papa. La papa está bien cuidada, ¿sí o no? Y tú traes ese silvestre debe tener un cuento por dentro. ¿Sí? Para que la savia fluye para allá, su solo cuestión es un cuento. Eso fue lo que ocurrió con nosotros. Nosotros estábamos allá asimilados a 1000 culturas. Y vinieron y nos metieron al olivo original, pero imagínense el cambio brusco. No solamente para nosotros, sino para el olivo. En toda esta parodia que hemos hecho, ¿dónde está la iglesia? Volvamos y terminamos en el 23 y 24. Por favor. Jessica. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Dice buen olivo. Entonces yo lo veo espiritualmente, es como no solamente el cambio brusco para nosotros, sino cómo se resiente el buen olivo. Porque imagine que el buen olivo es buen olivo, ¿no? Buen olivo es buen olivo. Y usted viene, Carnaval de Barranquilla, ¿sí o no? Viene Domingo de Ramos, en algunos casos, en otros que resucitó el domingo, que la Santita Cena cada 8 días. ¿Se imagina usted meter eso a esto? Nos tiene que haber un cambio muy tenaz, y tiene que haber algo espiritual de acomodación, o sea, para que se acomode brusco, tenaz. ¿Se imagina para que todo eso quede fusionado en un solo sentido? Mamma mía, tiene que venir Mashiach. De resto es un complique. La turbulencia es tenaz, porque hoy están siendo más ramas metidas, que estaban mucho más que el olivo silvestre, estaban paradas en la gran bendita selva, colocados ahí. Entonces, claro, hay una impresionante. Y mucho más si en esa parte interna, ¿cierto? Ahí donde no sé si funcionará así, por donde fluye la savia, ¿cierto? Los de la savia que fueron injertados dicen, o digamos así, internamente, dice, Shabbat no existe, ley no existe, Israel no existe, ¿cierto? Entonces todo eso se podrá imaginar la fluidez espiritual. Es tenaz. Es brusco lo que está ocurriendo en Israel, en nuestra nación. Por eso clamamos porque Mashiach venga pronto y ajuste el olivo. Seamos uno. Porque lo que estamos pasando es que es una hecatombe fuerte. Adventistas unidos, pentecostales metidos, metámonos judíos mesiánicos, todo metidos ahí. ¿Se imaginan el zaperoco que tiene Israel ahorita? Nosotros estamos en los peores momentos de la existencia. Israel en una sola fusión debe ser una armonía. Somos luz para el mundo. Lo que nosotros tenemos es muy bajo. Precisamente como nación, somos espiritualmente, cuando le da luz a este mundo, no, le da más, creo que la ley no, a como estamos ahorita. Es muy bajo lo que podemos dar. Precisamente porque no podemos echar la culpa a otro, ¿no? Pues nosotros mismos. Por esa toda contaminación que traemos del mundo. Terminemos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Sí, habla de la reinserción. Volver a injertar. Dice, cuanto más ellos. ¿Sí o no? Cuanto más ellos. Cuanto más ellos, para que no se nos olvide, que nosotros vemos al pueblo de los judíos, esos vestidos de blanco y negro, están siendo endurecidos, dice, el volver a ser injertados de ellos va a ser tenaz. Dice, ¿por qué? Porque ellos son naturales.
Nosotros fuimos silvestres. Palabras más de lo peorcito. Fuimos colocados ahí. ¿Para qué? Para que nosotros no nos jactemos. No saquemos pecho de algo que no debemos sacar pecho. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta? Terminamos el tema. Gracias.